Bueno, buenas tardes a todos. Eh, vamos a comenzar la reunión de hoy, pero antes de ver la exposición del día de hoy, la idea es revisar la sala de clase, ya que en la sala de clase se han subido algunos documentos que son precisamente los que estaban faltando. En el chat de esta reunión voy a anotar el link de la sala de clase por si alguno no lo tiene todavía. Aquí, ese- ahí está el link, incluido el código de la clase. De tal manera que si ustedes ingresan a ese link, van a poder entrar a la sala de clase si es que no lo tenían. Y en la sala de clase, eh, vamos a compartir para poder revisarla. Eh, ya, ya no sé si todos lo pueden ver, lo que está en la... Ah, perdón, tengo que compartir, se me había olvidado. No sé si están viendo la pantalla. Sí se ve. Ya. Entonces, la idea, ¿no es cierto? Aquí se agregaron información que se requería, el material, a ver, aquí tenemos para el trabajo de la clase, las herramientas que se había hecho inicialmente en una encuesta inicial sobre respecto al uso de las herramientas tecnológicas. Eso es lo que ya estaba incluido desde hace algún tiempo. Y ¿no es cierto? Aquí se incluyeron todos los recursos que se han visto en las clases anteriores del grupo. Aquí están las actividades, ¿no es cierto? Si entramos, ¿no es cierto? Hay cuatro secciones o cuatro documentos. En el primero que acabo de entrar es las actividades del primer encuentro. Esa es la presentación que expuso, ¿no es cierto? Jairo en la primera clase con respecto a lo que habían sucedido en el módulo, ¿no es cierto?, de educación, después lo que se había visto en salud pública, lo que se había visto en abogacía y se quería ver en legislación. Adicionalmente, está la descripción del primer bloque del módulo de legislación, la presentación que utilizó también el doctor Jairo en la primera clase. Eh, y están un link a todos los documentos que mencionó el doctor Efraín Castellano. Eh, Aquí está el link para que ustedes puedan bajarlos en sus respectivos equipos. Y respecto de los entregables, aquí están los espacios para poder después subir la entregable. El entregable, el número uno, es la encuesta que se revisó fue el jueves pasado, hace una semana. Pero esa encuesta se va a revisar, es entregable el próximo martes, así que no es necesario que lo suban de inmediato. El entregable número 2, que es el manual
aquí está, bueno, el manual de buenas prácticas, se va a revisar en la próxima reunión, en la cual va a estar presente el doctor Jairo, y el tercer entregable todavía falta para más adelante. Y respecto de la encuesta, ¿no es cierto? Tanto el resultado, que lo titulamos como Libro Azul de la Optometría en Latinoamérica, y la encuesta sobre la situación de la optometría en Latinoamérica están disponibles como material de consulta dentro del trabajo de clase. Y ahí cada uno de ustedes lo puede bajar. Para acceder a la sala de clase, los que no tengan el link, los que no tengan el link lo pueden obtener del, del chat de esta clase o de esta sesión. No sé si hay alguna pregunta respecto a ese punto. Bueno, hoy día eh, vamos a repasar de todas maneras, si es que se incorpora más gente al final, vamos a hacer un breve repaso de lo que es la sala de clase. Al día de hoy yo voy a hacer una presentación. La idea es hablar sobre leyes y reglamentación y ver algunos ejercicios y algunos casos prácticos de leyes y reglamentos. Para eso tengo presentada una presentación. Vamos a presentarla, si me esperan un poquitito. A ver si encuentro el mouse. Y vamos a compartir. No sé si se ve bien la pantalla. No se, no se peleen en contestar. Sí, Doc, Sí se sí. ve la pantalla. Ya. A ver, la idea de Buenas la tardes. clase de hoy es que sea interactiva, con conversación, con preguntas, con interrupciones, si es que les parece adecuado, para resaltar algún punto. La idea es analizar los casos prácticos. A ver, de tres países, vamos a revisarlo con tres países, revisar, y la gran pregunta que tenemos que contestar es: ¿realmente necesitamos leyes y reglamentos o podemos vivir sin leyes y reglamentos? Entonces, dentro de la presentación, el objetivo que perseguimos es revisar, ¿ya? Porque poner una ley o un reglamento es una limitación a la libertad de trabajo, y revisar si efectivamente se puede limitar la libertad de trabajo y por qué motivo. Y después de eso, en una segunda parte, revisar brevemente las legislaciones de tres países y sacar algunas conclusiones. Entonces, la idea es hacer algo un poquito interactivo para saber qué piensan ustedes respecto de si necesitamos o no necesitamos leyes. Son, si ven el link, o sea, si leen, ¿no es cierto?, escanean el QR, van a acceder a contestar las preguntas. No se peleen.
Hasta ahora, bien, tenemos una sola persona que piensa que sí y somos como 11 participantes o 12 participantes y los otros se abstienen o realmente quieren expresar su opinión. Vamos tres, podemos tomar un par de minutos más para ver si llegamos a unos 5 o 6 personas. Parece que hay unanimidad, parece que todos pensamos que efectivamente necesitamos leyes y o reglamentos para poder regular nuestra actividad. Y la pregunta siguiente es, ¿por qué? Porque si pensamos que pueden haber leyes, pueden limitarse la libertad de trabajo, la idea es ¿por qué? En este caso son respuestas múltiples, se pueden contestar hasta tres alternativas, así que los invito a contestar para saber por qué deberíamos tener legislación, por lo menos cuál es la opinión. Eh, Cuatro opciones que se han elegido: garantizar la calidad de la atención, garantizar la salud de la población, que son, digamos, las más numerosas, y para que los optómetras sean competentes y para prestigiar la profesión. Muy bien. Entonces, la idea es ahora revisar qué dicen las constituciones de tres países y elegí Colombia, México y Chile. Colombia porque tiene una optometría muy desarrollada, pueden hacer de todo, ¿no es cierto?, hasta el uso de fármacos terapéuticos. En México también pueden hacer lo mismo, de acuerdo a lo que levantamos en la encuesta del estado de la situación de la optometría en Latinoamérica. Y también incluí Chile, ya, si bien no podemos hacer exactamente lo mismo, ya no se pueden usar fármacos terapéuticos, sí se puede hacer todo el resto y es una legislación bastante reciente y como soy chileno la conozco bastante bien, así que puedo hablar con mayor, ¿no es cierto?, claridad al respecto. Entonces, por ejemplo, ¿qué dice la Constitución de México respecto del derecho al trabajo? Establece que a ninguna persona se le podrá impedir que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, ¿ya?, en la medida que sean listos, ¿ya? Solamente se pueden vedar o prohibir mediante determinación judicial. Pero por otro lado establece que se prohíben los monopolios, en el caso de la defensa de la libre competencia, que se prohíben los monopolios y se establece una ley que castiga severamente todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores industriales, comerciantes o empresarios de servicios para obtener, ¿no es cierto?, algún beneficio, restringiendo la libre competencia. Y también establece una Comisión Federal de Competencia Económica.
y que dice respecto al derecho a la salud. Garantiza la salud a los pueblos y comunidades indígenas, otorga el derecho a protección a la salud y establece que la ley determinará o establecerá un sistema de salud y cómo se accederá a él, garantizando una extensión cuantitativa y cualitativa. Yo diría que es súper importante el concepto de cantidad y calidad, porque si tenemos calidad pero no accede a nadie, no sirve. Y si tenemos cantidad y no tiene una calidad mínima, tampoco sirve. Y esos son súper relevantes para las conclusiones que vamos a sacar a continuación. Y también hay un principio de interés superior de la niñez en el cuidado de la salud. Cuando revisamos la Constitución de Colombia, vemos situaciones muy parecidas, pero redactadas de otra manera, ¿no es cierto? En el trabajo es un derecho y una obligación social y goza de especial protección del Estado. Y toda persona es libre de escoger profesión u oficio. Y sí, la ley puede exigir título de idoneidad en aquellos casos que estime conveniente. Y respecto de la libre competencia, en el artículo 333 dice, la libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. Y el Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica. Y evitará y controlará cualquier abuso, aplicando las sanciones cuando corresponda. Y respecto de la protección a la salud, o el derecho a la salud, dice, son derechos fundamentales de los niños, entre otros la salud. En el 49 establece que la atención de salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado y se garantiza que todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Después establece que es deber del Estado promover para los trabajadores agrarios el acceso progresivo a los servicios de salud y serán responsables quienes en la producción y la comercialización de bienes y servicios atenten contra la salud de consumidores y usuarios. Y por último, ¿qué dice la Constitución de Chile respecto a la libertad de trabajo? O el derecho al trabajo, toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con justa retribución. Ninguna clase de trabajo puede ser prohibida salvo que se oponga a la moral, la seguridad o a la salubridad pública. En el caso de Chile no hay ninguna defensa de la libre competencia que tenga rango constitucional, solamente es el decreto ley 211 del año 73, el que establece todo el mecanismo de defensa de la libre competencia. Y respecto de la salud o el derecho a la salud, dice el Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. Entonces, cuando revisamos todo esto, podemos llegar a algunas conclusiones, ¿no es cierto? Todos los países protegen la libertad de trabajo. No hay ninguno que no lo proteja. Entonces, si nosotros, ¿no es cierto?, pretendemos que hayan restricciones, ¿no es cierto?, a esa libertad de trabajo, ya veíamos ayer, ¿no es cierto?, o, perdón, antes de ayer, en el caso de México, el problema que hay con los empíricos, para promover eso, tiene que haber algún otro derecho constitucional o derecho que tenga eh, nivel constitucional que se infrinja por el hecho de permitir esa libertad de trabajo para que efectivamente sea válido y sea posible restringir la libertad a, por ejemplo, los empíricos. Entonces, por ejemplo, si los empíricos afectan la salud pública o la salud de la población, efectivamente el Estado podría o puede establecer normas que les impidan el libre ejercicio. Al revés, si nosotros queremos que se nos amplíe nuestro campo ocupacional, porque está restringido, nosotros tenemos que demostrar que esa restricción es arbitraria, porque esa restricción no está teniendo ningún beneficio o está incluso teniendo un perjuicio de otro bien
que tiene protección de nivel constitucional como es la salud de la población. ¿Ya? Nosotros veíamos en Chile, mientras nosotros tramitábamos y hacíamos lobby por la ley de optometría, que los oftalmólogos decían que el hecho de que hubiera un optómetra iba a afectar la salud de la población porque no estaban bien preparados. Entonces, siempre la discusión fue si se afectaba o no se afectaba la salud pública. Entonces, si no hay un rango o un bien o un beneficio o un derecho de rango constitucional que se afecte, no se debe o no se puede afectar la libertad de trabajo. Por eso que yo hablé y destaqué precisamente la libertad de trabajo, porque eso es lo que se afecta cuando se restringe. Y por lo tanto, ¿qué es lo que es la salud pública o qué importa dentro de la salud pública? Es el acceso, ¿no es cierto? Donde vemos cantidad de profesionales para que la gente pueda acceder, disponibilidad de profesionales que den los servicios de salud. Y el segundo punto de la protección de la salud pública es la calidad del servicio que se ofrece a los, a las personas que se atienden. Y cuando uno va a hacer, ¿no es cierto?, lobby o va a defender el hecho de que se mueva, ¿no es cierto?, la legislación, que se avance en la legislación, en el sentido de que se pongan reglas, normas o reglamentos, hasta ahora uno ve que no hay evidencia del beneficio o no hay una evidencia empírica, estudios del beneficio que eso representa para la salud pública. Y eso en general dificulta el avance. Entonces, teniendo presente esto, que para poder restringir, ¿no es cierto?, una actividad o establecer normas y reglamentos, tiene que haber un beneficio que se mejore. Por otro lado, la pregunta es, ¿cómo evalúo yo la validez desde un punto de vista de la sociedad de los motivos para hacerlo? Porque veíamos en la conferencia que nos dictó el doctor Carlos eh, que desde el punto de vista ético y odontológico, nosotros debemos estar preocupados siempre de la protección del paciente, ¿ya? Y eso implica dos cosas: calidad de la atención y el acceso, mayor disponibilidad o menor precio. Pero también el doctor Sarasa nos indicaba que hay un aspecto de derechos humanos, no discriminación. ¿Por qué algunas personas pueden acceder y otras no? Hay que tratar de, en lo posible, conseguir un acceso igualitario, que siempre sea respetuoso del paciente y siempre se le entregue toda la información adecuada. Entonces, viendo eso, ¿no es cierto?, claramente quedan algunos de los motivos que estaban expresados, ¿no es cierto?, en la pregunta que se les hizo, que uno no los podría argumentar ni en público ni en forma privada. El día de hoy, argumentar de forma privada con tanta teléfono móvil que puede grabar cualquier cosa, yo no se los aconsejaría bajo ninguna circunstancia. Entonces ahora cada uno de nosotros puede ver los motivos, ¿no es cierto?, y evaluarlos en base a lo que acabamos de conversar. Eh, no sé si se entiende bien, si alguien tiene alguna pregunta respecto de este punto, antes de pasar a la segunda parte. Bueno, en la segunda parte la idea es revisar los principales estructuras que tienen las leyes en los tres diferentes países que mencioné. Por un lado Colombia, por otro lado México y por otro lado Chile, y tratar de llegar a algunas conclusiones. La idea es que se animen a preguntar, a conversar, y si alguien no está de acuerdo con lo que se plantea, por favor, pida la palabra
y, ¿no es cierto?, argumente, porque de la argumentación y de la confrontación de ideas y argumentos generalmente uno aprende mucho. Así que los invito a animarse a participar. Entonces, dentro de la parte que viene, en general lo que corresponde a leyes está en tono celeste y lo que corresponde a reglamentos está en tonos más beige o gris clarito. En Colombia, eh, la ley, se dictó la ley 372 del año 97 y establece y define lo que es la optometría, ¿ya? Y también define todas las actividades profesionales que puede llegar a desarrollar un optómetra. En el artículo 2 define, yo diría sucintamente, lo que entiende o se entiende por optometría en Colombia, ¿ya? Entonces, lo vamos a leer porque yo diría que es súper preciso, súper claro y súper también resumido. Su actividad incluye acciones de prevención y corrección de las enfermedades del ojo y del sistema visual por medio del examen, diagnóstico, tratamiento y manejo que conduzcan a lograr la eficiencia visual y la salud ocular, así como el reconocimiento y diagnóstico de las manifestaciones sistémicas que tienen relación con el ojo y que permiten preservar y mejorar la calidad de vida del individuo y la comunidad. Entonces, vemos que aquí está una definición sucinta y que recoge todo lo que hemos visto respecto a la definición de optometría del Consejo Mundial de Optometría, y adicionalmente en el artículo 3 establece la posibilidad, perdón, y adicionalmente en el artículo 3 establece la posibilidad de usar fármacos para tratamiento de patologías. Esos fármacos sí tienen que ser revisados y autorizados por el Consejo Técnico Nacional Profesional de Optometría, y ese Consejo Técnico Nacional de Optometría está compuesto, es un organismo colegiado, donde está compuesto por optómetras, por universidades, por usuarios y por, me parece, si recuerdo bien, autoridades del Ministerio de Salud. ¿Alguien parece que quería preguntar o intervenir? Y lo interesante viene en el artículo 4, que define detalladamente cuáles son las actividades. Eh, Son bien largas, así que yo diría que vamos a leer algunas que son súper importantes. Por ejemplo, una evaluación optométrica integral, la evaluación clínica y tratamiento y control de las alteraciones de la agudeza visual, la visión binocular, la evaluación clínica, el diseño, adaptación y control de lentes de contacto y oftálmico, el diseño, adaptación y control de prótesis oculares, la aplicación de las técnicas necesarias para el diagnóstico, pronóstico, tratamiento y rehabilitación de las anomalías de la salud visual, el manejo y rehabilitación de discapacidades visuales, el diseño, organización, ejecución y evaluación de políticas, planes y programas y proyectos para la promoción, prevención, asistencia, rehabilitación y readaptación de problemas de salud visual y ocular. Y sigue, es bien extenso. Diseño, ejecución y evaluación de planes y programas y proyectos que permitan establecer perfiles epidemiológicos de la salud visual y ocular. El diseño, ejecución y evaluación de políticas, planes y programas y proyectos de investigación conducentes a la generación, adaptación y transferencia de tecnología. El diseño, dirección, ejecución y evaluación de programas de salud visual en el contexto de la salud ocupacional. La dirección, administración de laboratorios de investigación. La administración de establecimientos de óptica. Y las demás que el desarrollo científico y tecnológico requieran en el futuro. Entonces, cuando revisamos la legislación y la ley, yo diría que es una de las más completas que he visto, donde al principio tiene una definición resumida, que yo diría que lo resume muy bien, y después viene una larga lista de actividades que, al estar en forma explícita en la ley,
yo diría, no dejan lugar a interpretaciones sobre qué puede o qué no puede hacer un optómetra en Colombia. O sea, yo diría que está muy bien definido y en ese aspecto habría que felicitar a todos los que han trabajado en conseguir, ¿no es cierto?, una legislación de este tipo. ¿Ya? Y respecto de la reglamentación que tienen, la reglamentación que rige es la resolución 3100, que cuando uno la lee en detalle es muy extensa, es aplicable para toda el área de salud, o sea, esta resolución se les aplica tanto a los optómetras, a los médicos, a los internistas, a los hospitales, a las clínicas, a todos. Es una resolución o un reglamento de índole general. Cuando uno lo lee, yo leía y mientras más avanzaba, este es un sistema de gestión de calidad, ¿ya? Y eso es un desafío tremendo que yo diría que han asumido en Colombia, de transformar todo su sistema de salud y que se base en un sistema de gestión de calidad. Está basado en procesos, hay estándares que cumplir, hay autoevaluación, hay cambios, los cambios se tienen que informar, o sea, esa autoevaluación puede producir cambios, o antes de hacer un cambio yo tengo que evaluar o autoevaluar los efectos que ese cambio va a tener antes de poder hacerlo. Y desde el punto de vista de la autoridad, hay visitas de certificación, ¿ya? O sea, son todos los conceptos que uno siempre ha visto asociados a gestión de calidad. O sea, es realmente bueno. Traté de destacar los puntos más relevantes porque pretender resumir como 300 páginas en 2 o 3 slides es tremendamente difícil. Les recomiendo a todos que lo lean. Es tremendamente, ins- instruye mucho respecto a cómo hacer bien las cosas, ¿ya? En ese aspecto yo se los recomiendo. Bueno, viendo un poco el detalle, ¿no es cierto?, define los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de los servicios de salud y la habilitación de salud y adopta el manual de inscripción. ¿Ya? Dentro de los procesos o del proceso de habilitación hay 3 temas que son súper relevantes que tiene que cumplir. ¿Ya? Uno es la capacidad técnico-administrativa, o sea, tiene que ser capaz de gestionar el centro de salud. Después, la suficiencia patrimonial y financiera. O sea, tiene que tener los recursos financieros para poder funcionar sin dejar de dar el servicio que corresponde. Y finalmente tiene que tener la capacidad tecnológica, o sea, tiene que tener el equipamiento y las personas que puedan operar y efectivamente brindar los servicios. Es obligatorio estar inscrito en un registro especial de prestadores y tener mínimo una sede y un servicio habilitado. Y es súper importante, o sea, antes de solicitar la inscripción, es necesario autoevaluarse. ¿Para qué? Para verificar si efectivamente cumple o no cumple con los estándares, los procesos, si tiene la suficiencia patrimonial, si tiene la capacidad tecnológica y si tiene la capacidad técnico-administrativa. Si no es capaz de hacer la autoevaluación, yo diría, no tiene la capacidad técnico-administrativa, porque si la tiene, se puede autoevaluar. Si no la tiene, no va a poder autoevaluarse. Lo que sí me llamó la atención es que uno se autoevalúa y si recibe la inscripción, el primer periodo es por 4 años. Y de ahí para adelante, las renovaciones son anuales. Me llama la atención porque en general los sistemas de gestión de calidad, como resultado de la evaluación, viene la certificación y en la certificación se ve el periodo por el cual queda eh, acreditada la calidad. Aquí es lo único que me llamó la atención, que el primer periodo fuera de 4 años y de ahí para adelante fuera de U. Bueno, ahí están en general los requisitos.
hay que llenar una parte en la web y después radicar ese formulario en la Secretaría Departamental de Salud. Y sí hay que esperar que la Secretaría proceda con todo el procedimiento necesario para obtener la inscripción antes de poder operar. Y siempre el responsable, tiene que haber un responsable, de hecho, es el prestador de servicios de salud responsable de que se cumplan y se mantengan todos los estándares y criterios aplicables al servicio que se ha solicitado. Ya lo habíamos dicho, ¿no es cierto?, que la inscripción inicial es por 4 años, después se renueva por 1 año, y aquí es obligatorio formar todas las novedades, y se entienden las novedades, cualquier modificación que uno haya hecho a la presentación que esté vigente. Las visitas de verificación son cuando se está inscribiendo una nueva institución o cuando se cambia el nivel de complejidad del servicio de salud. Y las visitas de certificación son cuando ya tienen autorización, están operando, y las visitas son para certificar que efectivamente todo lo que uno ha declarado se está cumpliendo. Y adicionalmente, lo que yo había echado de menos, y conversando con muy amiga de Colombia, yo echaba de menos, ¿no es cierto?, todo el tema de la formación continua, que no lo veían en el decreto anterior, en el 3100, y el año 2022 se dictó el decreto 376, que se preocupa precisamente del sistema de formación continua a las entidades promotoras de salud. Y cuando uno ve eso, más todo lo que estaba establecido en el sistema 3100, uno llega a la conclusión de que con esto están, como quien dice, cerrando el círculo de la gestión de calidad. O sea, lo que estaba un poco cojo era la formación continua en la resolución 3100, pero con el decreto 376, yo diría que se cierra el círculo y se incluye la formación continua, y por tanto se cierra el círculo de calidad en la atención de salud. Tanto, no encontré en el decreto 3100 ni ninguna referencia específica que dijera: si usted quiere instalar una consulta de optometría, tiene que contar con todos estos equipos, tiene que hacer todo esto, este es el procedimiento. Yo lo que entiendo, después de leerlo todo, es que si yo quiero establecer una consulta de optometría, como yo sé que requiero, yo tengo que especificar: yo necesito estos equipos, tengo que definir el procedimiento por el cual los voy a examinar a las personas, el procedimiento por el cual voy a registrar también la receta, ¿ya? O toda la ficha clínica, que también tiene que cumplir un cierto estándar que está definido en la resolución 3100. Y después, ¿no es cierto?, en las visitas de certificación verifican que todo lo que yo dije ya efectivamente se cumpla y sea efectivo y lo haya mantenido a través del tiempo. Entonces, cuando uno revisa, ¿no es cierto?, todo esto, uno llega a algunas conclusiones, ¿ya? Entonces, yo diría que en el caso de Colombia existe una alta correlación entre el nivel de ejercicio, el nivel de educación y formación, y también la legislación y reglamentación que hay en Colombia. Y el hecho de que sea la misma resolución que abarca todo el área de salud, y que, por lo tanto, la que se aplica a la optometría, a mí me da a entender que la optometría está integrada al sistema de salud, ya que debe regirse por los mismos parámetros y exigencias que el resto de las profesiones de salud. No sé si alguien tenga alguna duda que yo pueda tratar de contestar, porque no soy especialista, ¿no es cierto?, en la legislación de Colombia, pero es todo lo que pude aprender en este tiempo. No se peleen. Max, buenas noches. Yo había Hola, buenas preguntado noches. por el chat, pero ya me contestaron. Ah, Querías... es que no, yo no veo el chat porque me tapan algunas otras imágenes, pero
Ah, ok. No, la consulta había sido si esto se aplicaba para los establecimientos de óptica o solamente para los consultorios de optometría. Yo entiendo que para todo, las ópticas y los consultorios, Ok, pero y pueden estar juntos bajo el mismo techo si se quiere. sí, por lo que yo entiendo, sí. Y de hecho, ¿no es cierto? Si tú te fijaste en lo que establece, a ver, retrocedamos un poco, aquí en la ley, ¿no es cierto? Déjame usar el destacador. Eh, Aquí, la dirección, administración y manejo de establecimientos de óptica para el suministro de insumos relacionados con la salud visual. ¿Ya? Ah, Entonces, bien. la propia ley está diciendo que el optómetra es una de sus actividades. Entonces, obviamente puede estar todo junto en en el mismo techo, en la misma consulta. O sea, tiene que cumplir o tener un espacio separado de examen para examinarlo respecto de la sala Sí, del donde se vende. salón. Sí, Pero pueden estar todos en el mismo local, bajo el mismo techo. claro, sí, sí, ahí lo aclara, claro. Gracias. De nada. Una pregunta, buenas Buenas tardes. tardes, buenas noches para ustedes. Eh, Tengo una duda. Dentro de la encuesta que estamos trabajando sobre la situación de la optometría en América Latina, hay una pregunta que dice algo de si hay consultorio separado de óptica, consultorio de optometría separado de óptica. La idea, Eh, sí. ¿Existe ese esquema en Colombia que solamente hay ópticas con consultorio de optometría o hay ópticas únicamente sin consultorio de optometría o todas tienen este consultorio de optometría? O ¿Cuál sea, sería la respuesta? eh, bueno, yo lo que entiendo y lo que yo he visto en Colombia, siempre he visto ópticas con consulta de optometría. También me parece haber visto, pero muy poquito, consulta sola, donde no hay una óptica, ¿ya? Y generalmente en esos casos son consultas especializadas que se dedican a atender derivaciones que vienen de otros, de otros optómetras, pero no me parece haber visto ópticas sin consulta. Pero no sé si hay alguien de Colombia que a lo mejor nos pueda ayudar a responder eso que lo viven más a diario. Doctor, buenas noches, ¿me escuchan? Bueno, sí, sí. Sí, perfecto. ¿Cómo estás? Xiomara Espinel de Colombia. Sí, Ujú. nosotros aquí en Colombia tenemos una legislación muy robusta. La resolución 3100 es para habilitar la consulta. Eh, y Ya, si hay ópticas sin consultorio y que deben cumplir otra normatividad ya de sanidad. Para nosotros los que tenemos consulta, eh, habilitamos nuestro servicio de optometría y cumplimos con la 3100 como profesionales independientes. Y ya, si hay solo óptica, es óptica sin consultorio y ellos deben tramitar otras licencias que es la de la certificación para dispensación y adecuación de dispositivos médicos para la salud visual y ocular. Pero yo como optómetra puedo tener mi óptica, pero habilito es la consulta, el ya, servicio de optometría. Uh-huh. ya. Entonces, en el fondo, tú lo que haces en ese caso es obtener la certificación para dispensar, por un lado, y obtener a través del decreto o de la resolución 3100 la consulta. Sí, doctora, así es. Ya, ya. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Ya, bueno. Entonces, pasemos a revisar la legislación que encontré y que pude, ¿no es cierto?, revisar de México. ¿Ya? En México, yo diría que la legislación es bastante más sencilla y al margen a eso le voy a sumar lo que yo he conversado con muchos colegas
de México, yo diría que hasta el año 2015 no había una legislación específica o una ley específica respecto de la optometría en México. Recién en el año 2015 se incluyó en la Ley General de Salud, en el artículo 79, a la optometría como una de las profesiones que requería título para poder ser ejercida. ¿Ya? Que, por ejemplo, acá, ¿no es cierto?, se incluyó en el artículo 79 a la optometría. La lista de profesiones de la salud que requerían título en forma previa era súper larga y por lo tanto, por eso puse algunos puntos suspensivos entre medio, pero se incluyó la optometría dentro de las que requieren, ¿no es cierto?, se requieren, ¿no es cierto?, los títulos profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes. Y adicionalmente, en el segundo inciso, define actividades técnicas y auxiliares, donde también se incluyó la optometría y exige que los auxiliares o los técnicos auxiliares en optometría también requieren obtener un diploma expedido por las autoridades educativas competentes. Eso es básicamente la legislación, pero cuando uno conversa qué se puede hacer en México o qué puede hacer un optómetra en México, ellos también pueden examinar, recetar, hacer diagnóstico y hacer tratamiento de patología, por lo que uno ve. Entonces, aquí vemos un caso donde, a pesar de contar con una legislación súper débil, el ejercicio es súper fuerte. Entonces, ¿cómo fue que se avanzó? Básicamente, cuando uno se pone a ver por qué se avanzó, basándose en la autonomía universitaria y en que, en general, las competencias que tiene un profesional son las que la universidad define en su perfil. Y salvo algunas excepciones, es súper fuerte que si yo tengo en mi perfil de egreso profesional definido que puedo hacer cierta actividad, esa actividad la puedo hacer. Y como no había ninguna prohibición respecto de eso, ya lo que conversaba Abraham antes de ayer, Abraham, es que precisamente las universidades fueron modificando, usando la autonomía universitaria para definir el perfil, fueron modificando y agregando competencias y lograron, ¿no es cierto?, finalmente formar un profesional súper fuerte, súper competente, con todas las competencias que corresponden para el nivel de ejercicio que permite tratar patología, pero la legislación no avanzó de la mano. ¿Ya? Y ahí, obviamente, es un poco entender qué pasó. ¿Ya? Y ahí pueden haber muchos motivos y muchas elucubraciones respecto de qué pasó. Y también respecto de la reglamentación, poco después del año 2015, el año 2018, ya en una norma técnica que define los requisitos mínimos de infraestructura y equipo, también se incluyó lo que es optometría. Aquí también hay normas o disposiciones generales que se aplican a todas las áreas de la salud, ¿ya? Pero en el artículo 4, en el punto 13 del artículo 4, se definió lo que es un consultorio de optometría. Y se definió como todo establecimiento para la atención médica de los sectores público, social y privado ligado a un servicio hospitalario o dedicado al ejercicio profesional independiente, en donde se realizan actividades de medición de la agudeza visual a través de exámenes de refracción y prescripción de anteojos graduados. ¿Ya? Entonces ahí ya hay una definición. Teníamos, ¿no es cierto?, que se incluyó una ley que requiere título profesional el año 2015 y el año 2018 se viene a definir, yo diría de manera bastante básica, lo que es un consultorio de optometría. Ese mismo requisito que tiene, yo diría, las características de un reglamento,
en sus disposiciones generales establece el procedimiento en el artículo 5, el procedimiento para y los requisitos mínimos que tiene que cumplir cualquier consulta en México. Presentar el aviso de funcionamiento 30 días antes, presentar un responsable sanitario, asegurar el manejo integral de los residuos peligrosos cuando hay, controlar o erradicar la fauna nociva, contar con el mobiliario adecuado, establece la posibilidad de solicitar una evaluación de la autoridad de la conformidad respecto a esta norma, o sea, preguntarle a la autoridad si la autoridad estima que ellos cumplen con la norma, y también tener una infraestructura adecuada. Y dentro de las disposiciones generales que tiene que cumplir cualquier consulta profesional es contar con dos áreas. Una para el interrogatorio, ¿ya?, del paciente y el acompañante, siempre se considera un acompañante, y otra para la examinación física o el examen físico. Y tiene que estar delimitado por un elemento físico entre ambas. Y adicionalmente contar con un lavabo y un botiquín de urgencia si es que el centro de salud no lo tiene. Y en el caso de un consultorio de optometría, también establece, aquí sí establece un listado del equipo que tiene que tener sí o sí para poder abrir. Entonces establece el mobiliario, ¿cierto? Que es lo que estamos viviendo ahora. Asientos para el optometrista, para los pacientes, el acompañante, un escritorio, algo para guardar los materiales y un mueble para guardar los expedientes clínicos. Y en cuanto al equipo, también ofrece una lista: el armazón para lente de prueba, la cartilla de Hamsler, una cartilla de pruebas de distancia, cartilla de Ishara, caja de prisma, lámpara de hendidura, lentes de prueba, lensómetro, oclusor, proyector, sillón, tonómetro y unidad de reflexión. ¿Ya? Si vemos, todos son equipos necesarios para un examen de optometría, si bien muchos de esos equipos son para hacer otras cosas diferentes que la medición de la agudeza visual. Por lo tanto, yo entiendo que por el tipo de equipamiento que se pide, se espera que en una consulta de optometría no solo se mida la agudeza visual, sino que se hagan también otras actividades. Y también de todo esto podemos llegar a algunas conclusiones, ¿no es cierto? Aquí el ejercicio y la educación y formación de la optometría están muy avanzados, pero la legislación se encuentra bastante atrás. Y por otro lado, podemos ver que los programas, el avance se produce básicamente porque los programas de optometría fueron progresivamente incorporando competencias a los profesionales que formaban. Esto es cuanto yo puedo ver, ¿no es cierto? Y tenemos aquí un caso súper diferente del de Colombia, donde el ejercicio es súper fuerte, pero la legislación y la reglamentación, en mi opinión, es súper débil. No sé si nuestros colegas de México nos pueden complementar en algo lo que he dicho, o aclarar algo que a lo mejor yo haya dicho en forma incorrecta. Sí, bueno, mire, yo le comento, es verdad lo que usted acaba de decir, se avanzó del 2015, 2018, se ha incorporado esto, se ha avanzado muy lentamente, la legislación pues muy atrasada, pero afortunadamente, aunque es muy poco lo que se ha avanzado, por ejemplo, en últimas fechas, en diferentes estados de la República se empieza a aplicar esta normatividad. La NOM es norma oficial mexicana, por eso es NOM. No es una norma técnica, es una norma oficial mexicana 005 y se actualiza periódicamente, cada 5 años, ¿sí? Y entonces en esta parte es donde podemos trabajar para que se vaya perfeccionando, porque se hizo la propuesta por parte de ANFECO
en el 2013, algo así, cuando se revisó anteriormente, se propuso el equipamiento, pero finalmente alguien tomó la decisión y pusieron todo este equipamiento. Eh, con todo y eso, ya se está aplicando a los consultorios de optometría en diferentes estados de la República, ya están exigiendo que se tenga este equipo mínimo para el consultorio de optometría y eso es un avance. Ajá. Falta perfeccionar esta NOM donde se establezca, por ejemplo, la distancia mínima para examinación. No se menciona, por ejemplo, el oftalmoscopio, el retinoscopio, no sé, no aparece por ninguna parte. Entonces, en Sí, esta parte, pues efectivamente. vamos a trabajarlo, porque pues es básico, ¿verdad? Pero bueno, Efectivamente. hay que trabajar en esto y seguimos en eso, pero es bueno porque ya empiezan a revisar que los consultorios de optometría, que también en México, las ópticas cuentan con un consultorio de optometría y deben tener este equipo mínimo indispensable. Y este es un trabajo que también se ha logrado a través de los colegios estatales. Es lo que yo le podría comentar. Muchas Ya. gracias. Muchas gracias. No sé si hay más preguntas o comentarios. Bueno, vamos a revisar ahora la situación de Chile. Y aquí yo les quería contar un intento frustrado que en alguna medida coincide con lo que Abraham Bloomberg conversó también el martes pasado, antes de ayer, en el sentido de que muchos empiezan a trabajar, les va bien, se concentran en su trabajo, pero no se agrupan ni colaboran con el colegio de su respectivo país o su respectivo estado, y eso hace que se pierdan muchas oportunidades de avanzar y desarrollar la optometría. En este caso puntual, ya es una situación que ocurrió en Chile hace ya muchos años, ya el año 1930, hasta antes de 1930 no había ninguna reglamentación respecto de la salud visual, ni las ópticas, ni nada. Y el año 30 salió un reglamento que prohibía el examen visual o el examen, ¿sí?, de la visión realizado por personas que no fueran médicos cirujanos. ¿Ya? Eso salió publicado en diciembre del año 30 y en julio del año 31 se publicó este decreto que modificaba parcialmente el previo de diciembre del año 30, en el sentido que dice, mientras se establezca la cátedra universitaria de optometría, exceptúase de los artículos 1 y 3, que eran precisamente los que mantenían la exclusividad de los médicos para hacer el examen visual, eh, a las personas que hayan ejercido la profesión de optometrista por lo menos durante 10 años en establecimientos ópticos que paguen o hayan pagado patente municipal. El hecho de haber ejercido dichas actividades debe acreditarse ante la Dirección General de Sanidad por medio de certificados de los directores de aquellos establecimientos o por otros documentos que pueden haber practicado en establecimientos propios durante el plazo de 10 años a lo menos. Y las personas comprendidas en el artículo anterior precedente están autorizadas solo para prescribir lentes destinados a corregir la presbicia. Pero en esa época había tantos presbitas en Chile y tan poquitos personas que cumplían con estos criterios que se establecieron, que en vez de dedicarse a asegurarse en forma permanente la posibilidad de ejercer y además ampliarlo a todo el resto de lo que es la optometría y lo que era la optometría en esa época, se dedicaron a ganar dinero y esto fue en julio. En agosto de ese mismo año se creó la Sociedad Chilena de Oftalmología y el año 40, o sea, 9 años después de este decreto, se derogó.
y se perdió una posibilidad súper relevante, precisamente ¿por qué? Porque los optómetras de la época se agruparon para obtener, ¿no es cierto?, una modificación de una ley que prohibía el ejercicio de la optometría, pero después no se preocuparon de completar el trabajo hasta obtener la cátedra universitaria de optometría. Y se perdió. Se murió la posibilidad. Cuán distinto hubiera sido la historia de la optometría en Chile y posiblemente de otros países cercanos, si en Chile eso se hubiera hecho realidad y se hubiera creado efectivamente la cátedra universitaria de optometría en el año 31, el año 32, el año 33. Para mostrar que, tal como surgen oportunidades, si las oportunidades no se aprovechan, uno no se esfuerza, se deja estar, sencillamente se mueren o se acaban. ¿Cuándo hubo recién otra posibilidad? ¿No es cierto? El año 2010. Estamos hablando 80 años después, 70 años después, bueno, entre 70 y 80 años después. Por lo tanto, el haber desaprovechado esa oportunidad del año 31 significó que hubo que esperar hasta el año 2010 para obtener una legislación. Ya, empezamos a hacer lobby por esa legislación por ahí por el año 2004, 2005. Nos demoramos 6 años haciendo lobby. ¿Pero por qué? Porque había alguien detrás tratando de impedir que hubiera optometría en Chile. Bueno, ¿qué dice la ley en Chile? No estaba tan bien definido como la de Colombia, pero sí es un poco más robusta que la que tiene México, ¿ya? Y vemos, ¿no es cierto?, que dice que sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, que era el 113, que establece casi la exclusividad de los médicos y un par de profesiones adicionales, el tecnólogo médico convencional en oftalmología podrá detectar los vicios de refracción ocular a través de su medida instrumental, ¿ya?, mediante cualquier técnica. Después dice que para los fines señalados en el inciso anterior, con el fin de tratar dicho oficio, el tecnólogo puede prescribir, adaptar y verificar lentes ópticos, pero también puede prescribir y administrar fármacos del área oftalmológica de aplicación tópica que sean precisos. O sea, puede usar fármacos para diagnóstico. En esa época todavía no habían fármacos para el tratamiento, pero al día de hoy, ¿no es cierto?, uno podría usar esa redacción para usar fármacos que permitan ralentizar la progresión de la miopía. Y también permite controlar las ayudas técnicas destinadas a corregir vicios de refracción. Adicionalmente, puede detectar alteraciones del globo ocular, como vemos acá, y disfunciones visuales. Cualquier alteración del globo ocular, cualquier característica del globo ocular es una alteración que puede tener el globo ocular, presión extraocular, retina, fúvea, esclera, cualquiera, ¿no es cierto? Puede investigar o detectar la alteración a fin de derivar oportunamente el médico especialista que corresponda. ¿Por qué? Porque hay algunas de estas alteraciones del globo ocular o algunas disfunciones visuales que no necesitan ser derivadas a un médico porque no corresponden a patología desde el punto de vista de la salud ocular. En el tercer inciso define cómo los optometristas extranjeros pueden validar sus títulos en Chile. Y en el último inciso establece que cuando estos profesionales presten servicio a personas que al ser examinadas evidencian la presencia de patologías locales o sistémicas, tienen que derivar de inmediato a un médico cirujano con especialización en oftalmología y que además puede participar junto con el médico en la rehabilitación del enfermo si es que así se requiere. Entonces, aquí en este último inciso, en alguna medida exige hacer diagnóstico, porque si la patología o la presencia de patología es evidente y no deriva, está cometiendo una negligencia profesional. Y por lo tanto, cuando detecte una patología, tiene que derivar de inmediato para que sea tratado por el médico, dado que en el caso de Chile no hay opción, no hay permiso para tratar patologías oculares. Es una reacción algo confusa. ¿Por qué finalmente salió con el nombre de tecnólogo médico? Hasta antes de la dictación de la ley, el tecnólogo médico tenía una formación de asistente del médico oftalmólogo.
La formación del óptico y óptico-contactólogo yo diría que no era muy fuerte y no logramos tener una coordinación súper importante entre la academia que formaba ópticos contactólogos y el colegio de ópticos. Y ahí yo diría que producto de esas descoordinaciones se avivaron, ¿no es cierto?, los oftalmólogos que pretendían, ¿no es cierto?, que al salir con un nombre diferente, nosotros no siguiéramos detrás, porque ellos habían logrado introducir en el Senado una restricción en el sentido de que todo esto era válido en la medida que se dictara un reglamento. Y los senadores afortunadamente eliminaron esa restricción, porque si no, capaz que al día de hoy todavía no se habría dictado el reglamento. Y respecto de, ¿no es cierto?, reglamentos que hay y que afecten, ¿no es cierto?, al, ¿cómo se llama?, al ejercicio profesional o que requieren autorización sanitaria. Aquí tenemos, yo diría que contradicciones múltiples, ¿ya? Se necesita, pero no, ¿ya? ¿Por qué digo? Primero, que dice, ¿no es cierto?, el decreto 58 del año 2008, que tienen que solicitar autorización sanitaria los hospitales, las clínicas, las salas de procedimiento, los pabellones de cirugía menor, los centros de salud privados que realicen actividades que de acuerdo al reglamento correspondan a aquellas que se deben realizar en salas de procedimiento o pabellones de cirugía menor. Y el punto 1.2.2 es súper ambiguo, ¿no? Porque dice, las consultas médicas y dentales no requieren de autorización sanitaria, salvo que en ellas se realicen actividades que de acuerdo al reglamento corresponda realizar en salas de procedimiento o pabellones de cirugía menor. ¿Y qué dice el decreto de salas de procedimiento? Que es el que vemos a continuación, que es el 283 del año 97. Dice que se denominan salas de procedimiento a locales o recintos públicos o privados de salud destinados a efectuar procedimientos de salud de diagnóstico y terapéutico en pacientes ambulatorios y que no requieren hospitalización. Estos deben formar parte de un establecimiento de salud o ser dependencia anexa a consultas de profesionales. Y define después dos tipos de procedimientos. Uno no invasivo, que es aquel que dice que no involucra solución de continuidad de piel ni de mucosa, o sea, donde al examinar no se perfora la piel, ¿no es cierto?, ni acceso instrumental a cavidades o conductos naturales del organismo, tales como, ¿no es cierto?, procedimientos electroencefalogramas, electrocardiógrafos, densitometría, imagenología, etc. Y después define procedimientos invasivos, a aquellos donde hay acceso instrumental a vías o conductos naturales del organismo y que requieren efectuarse con técnicas asépticas, tales como radiografías con de contraste, etcétera, también de inyección o cosas así, pasan a ser, ¿no es cierto?, procedimientos invasivos. ¿Alguien conoce una consulta de un médico en donde para examinarlo no requiera tocarlo? Porque si lo toca, es un procedimiento no invasivo. Pero acabamos de ver aquí que no requieren autorización sanitaria a menos que correspondan a lo que se tiene que hacer en una sala de procedimiento. En una sala de procedimiento tendría que hacerse todo aquello donde se toca al paciente, entonces queda a criterio del fiscalizador, ¿ya? En una ambigüedad súper grande, porque no se define qué se entiende. El único médico que yo conozco que no toca a los pacientes cuando los examina es el psiquiatra. Y quizás esto está como para ir a consultar una cosa como esta. Y eso no es lo único de las contradicciones que tenemos en Chile. No tenemos un reglamento, bueno, las salas de procedimiento, obviamente el resto de la primera parte del reglamento, para aquellos que requieren salas de procedimientos y requieren el permiso, establece requisitos y procedimientos para obtener la autorización sanitaria que son muy parecidos
a lo que se requiere tanto en México como, yo diría a lo mejor más parecido a lo de Colombia, porque se requiere informar, obtener la autorización previa y recién empezar a funcionar. ¿Ya? Y lo otro que tenemos parecido a una consulta de optometría son las consultas de lentes de contacto o donde se adaptan lentes de contacto y están establecidas en el reglamento 4 del año 85, que es el reglamento de establecimientos de óptica, y en el artículo primero dice que se considera establecimiento de óptica todo local o parte debidamente circunscrita de él, donde se expenden anteojos o lentes con fuerza dióptrica. Establece que tiene que haber un director técnico. Después establece que la instalación, ampliación y modificación tiene que tener permiso de la autoridad sanitaria. Después establece algunos requisitos como para obtener la autorización que se tiene que entregar en la solicitud, el nombre del propietario, la declaración del director técnico, indicación de los elementos y aparatos que tiene que tener, referencia a un sistema de registro de recetas médicas y una copia del cartel que dice que no se pueden despachar anteojos o lentes con fuerza dióptrica sin receta médica. ¿Ya? Parte de la herencia antigua de cuando los oftalmólogos de alguna manera querían poner trabas y que fuera súper notorio que solamente ellos podían hacer los exámenes de la salud visual. Y obviamente tienen que cumplirse con todos los requisitos de salud laboral que correspondan, en el caso de Chile está en el Decreto Supremo 78 del año 83. Pero, y aquí a continuación vienen los requisitos que tiene que tener, ¿no es cierto? Si es solamente óptica tradicional, solo que está establecido en el artículo 6, y si es una consulta de adaptación de lentes de contacto, tiene que tener todos estos requisitos. Pero como es del año 85, hay algunas cosas que uno diría ya no corre. Una lámpara de Burton. ¿Alguien se acuerda lo que era? O lo otro es un equipo de retoques con moldes de diferentes radios. No sé si alguien se acuerda que los lentes gas permeables o los lentes duros que eran en esa época de polimetilmetacrilato, como las máquinas que los hacían no eran de control numérico, los bordes no siempre eran homogéneos y había que retocarlos para lograr el confort en la adaptación. Bueno, se corre el riesgo, ¿no es cierto?, con un reglamento de hace 40 años que efectivamente esté desactualizado. Hemos tratado infructuosamente de que se renueve y se modernice y se incluyan otros elementos y se traten de otra manera, pero ha resultado imposible. Pero la gran pregunta, ¿este reglamento está vigente? Y vemos, ¿no es cierto?, lo que se le ocurrió a un subsecretario de Salud Pública. En el caso de Chile, la fiscalización de los establecimientos de óptica y las consultas de lentes de contacto las hace la Secretaría Regional Ministerial de Salud, que es dependiente jerárquicamente del Ministerio de Salud. Por lo tanto, si el Ministerio de Salud imparte instrucciones, las secretarías regionales tienen la obligación de seguir esas instrucciones. Y el año 2015, un subsecretario de Salud le impartió la siguiente instrucción. Voy a destacar lo que es relevante, ¿no es cierto? En el artículo dispone que solo los establecimientos de óptica podrán fabricarse lentes con fuerza dióptrica de acuerdo a las prescripciones que se ordenen en la receta correspondiente. Luego, en el inciso segundo de ese artículo, estableció que hay una alternativa que los establecimientos de óptica pueden abrir locales destinados a la recepción y al despacho de recetas emitidas por profesionales en que se prescriban dichos lentes, bajo la responsabilidad técnica de la óptica pertinente. Y si vemos, ¿no es cierto?, el primer punto de las instrucciones, las salas de venta de lentes ópticos no requieren autorización sanitaria para su funcionamiento, a diferencia de los establecimientos ópticos donde se fabrican lentes ópticos en los términos indicados en el artículo 125 del Código Sanitario. En el artículo 125 del Código Sanitario se entiende que fabrican cuando se montan los anteojos, cuando se fabrica un lente de contacto o cuando se hace una modificación a esos lentes. Y el día de hoy, 40 años después de ese reglamento, yo diría que hay muy poquitas ópticas que tienen el taller de montaje o el laboratorio donde se montan los lentes en la misma óptica.
yo diría que prácticamente todas, los venden el lente y lo mandan a fabricar y se los mandan terminados. Por lo tanto, el 80% de las ópticas, y yo diría que pasa lo mismo con los lentes de contacto, no hay ya retoques que se hagan en una consulta de lentes de contacto. Por lo tanto, quizás el 80-90% de las ópticas y casi el 100% de las consultas donde se adaptan lentes de contacto quedaron con la aplicación de que no se requiere autorización sanitaria. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, un reglamento de 40 años atrás que está desactualizado y una instrucción del subsecretario de Salud que dice que ese reglamento no se aplica para entre el 80 y 90% de los casos. Yo lo encuentro atroz, como para ir al psiquiatra que no requiere autorización sanitaria porque no tiene sala de procedimiento. Bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar del caso chileno? Que cuando se presenta una oportunidad hay que perseguirla hasta el final. El año 31 en Chile la optometría tuvo una oportunidad, pero los optómetras de la época o no pudieron, o no quisieron, o no se esforzaron lo suficiente para conseguir que se creara la cátedra universitaria de optometría y se perdió la posibilidad. Otra conclusión, nosotros, a diferencia de lo que sucedió en Colombia y en México, nuestra educación estaba a nivel de asistente, por el lado de los tecnólogos médicos, de asistente de un oftalmólogo, y por el lado de los ópticos contactólogos, adaptando bien lentes de contacto, pero sin avanzar más allá en patologías de fondo de ojo y y con una formación débil, y digo débil, porque en realidad al momento de la legislación solamente habían 2 universidades formando ópticos, ¿ya? Y habían 6 facultades formando tecnólogos médicos que mencionan oftalmología. Entonces, se avanzó en la legislación, pero la formación, la educación, los programas de estudio están recién modificándose para ir incorporando todos los elementos que permite ejercer la ley 20.470. Entonces, hay circunstancias en las cuales se puede dar esa posibilidad. Si se da, hay que hacer todo lo posible para aprovecharla. Pero ¿qué fue lo que hizo posible este cambio antes de que hubiera formación? Básicamente contábamos con información de salud pública y esa información de salud pública no fue obtenida, no fue estudiada, no fue realizada esa investigación ni por tecnólogos médicos ni por ópticos contactólogos, sino que básicamente fue información o investigaciones que habían hecho los oftalmólogos y el Ministerio de Salud, y en algunos casos financiados también por el Banco Interamericano de Desarrollo, a las cuales nosotros accedimos y las hicimos públicas y fueron nuestra herramienta para conseguir los cambios legislativos. Entonces, las oportunidades pueden venir de distintos ámbitos. Como decía a lo mejor Efraín en el caso de California, el presidente, me parece que era del Senado, es optómetro. Entonces él puede facilitar y puede hablar con sus colegas y puede conseguir algunos avances mucho más rápido que, ¿no es cierto?, cuando los integrantes del Senado son preferentemente médicos, como ocurría en Chile. ¿Ya? De 28 integrantes en el Senado, habían como 8 médicos. Entonces era difícil avanzar, pero sí conseguimos que muchos de nuestros colegas que les gusta el tema político se metan a la política y sean elegidos diputados o senadores. Es otra forma también de conseguir avanzar. Pero aquí es súper importante, y lo que quiero resaltar también es que había información de salud pública en investigaciones hechas por otros. O sea, nosotros no somos necesariamente, o sea, idealmente si investigamos nosotros, pero si la investigación está hecha y fue hecha por otro y sirve para los propósitos de mejorar la legislación, usémosla igual.
Eh, no sé si respecto de Chile alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, o a lo mejor algo no lo expliqué bien y requiera alguna mayor aclaración. Perdón, nuevamente intervengo. Adelante. Bueno, ¿no hay posibilidades de que se implementara en alguna universidad la carrera de optometría? Mira, yo lo Alguien. veo difícil porque como la ley estableció un nombre específico, tecnología médica, convención en oftalmología, se va a seguir llamando así, pero los programas que están implementando las universidades que forman tecnólogos médicos con mención en oftalmología cada vez se parecen más a los programas que eh, tienen las universidades cuando los llaman optometría. Por ejemplo, en México o en Colombia, que los llaman optometría, si tú ves el programa de las universidades chilenas, cada vez se va a ir pareciendo más a ese programa. Por lo tanto, finalmente, yo lo que pronostico, y es una predicción que hago, es que finalmente se va a seguir llamando tecnólogo médico convencional de oftalmología, pero cuando uno vea el contenido del programa, va a ser un programa de optometría. Entonces van a tener la formación de optómetras o de optometristas, aunque se llamen tecnólogos médicos. Sí, en mi Sí, y opinión, sí, 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 adelante. no, esa era mi duda. Salen como tecnólogos médicos, aunque hagan las funciones de un optometrista. Exactamente, la ley Ah, establece que el tecnólogo médico hace las funciones de un optometrista, muy bien, ¿ya? aclarado, Pero sí. el tema es que los tecnólogos más antiguos no se sienten optometristas. Los más nuevos, los formados más recientemente y que están incorporándose cada vez más al mercado laboral, que es habitual de los optómetras en todo el resto del mundo, yo diría que se están empezando a sentir cada vez más optometristas, ¿ya? Y acuden a los congresos de optometría de Colombia o de otros países y cada vez se dan cuenta que lo que ellos necesitan aprender los acerca cada vez más a la optometría, porque por razones laborales ellos necesitan aprender lo que se enseña en la cátedra de optometría. Ajá, muy bien. Gracias, doctor. Andrea, tú tienes Sí, Max, en base a lo que dijiste recién, y los que no se sienten optómetras, ¿qué se sienten? Los otros, tecnólogos médicos, como el pero ayudante del oftalmólogo, digamos. exactamente. Y se sienten muy dependientes como del oftalmólogo todavía. Pero yo diría que ahí se está produciendo un tema y es muy notorio o muy marcado en el cambio generacional. ¿Ya? Los jóvenes ya no se sienten ayudantes del oftalmólogo, pero en los más viejos, o de más edad, con más experiencia, no sé cómo quieran llamarlos, para que nadie se sienta, eh, hay un porcentaje muy alto que se sigue sintiendo asistente del oftalmólogo, que sigue pensando con la lógica de asistente del oftalmólogo y que sigue actuando laboralmente también con la lógica de asistente del oftalmólogo. Por lo tanto, yo creo que aquí es un tema generacional y si nos juntamos en 20 años más y conversamos de nuevo la misma materia, vamos a decir, mira, el 80%, 90% de los tecnólogos médicos ya se siente optómetra. Y la otra consulta es, ¿el tecnólogo médico convencional en oftalmología es una profesión independiente o es auxiliar de la medicina? Independiente. La ley lo estableció independiente porque no estableció ningún requisito para hacer el examen. Y adicionalmente, el ministro de Salud, para tratar de fortalecer y debilitar a los ópticos, estableció que a contar de la aprobación de la ley, el FONASA, que es la aseguradora previsional estatal, iba a entregar un bono, ¿no es cierto?, por la atención de salud, tal como hay un bono por la atención de un oftalmólogo, también hay un bono por la atención de un optómetra, o perdón, de un tecnólogo médico, ¿ya? Ah, Y ok. que las aseguradoras privadas, como tienen que tener como mínimo lo que ofrece la aseguradora estatal, también emiten un bono por la atención previsional. Entonces, si tú quieres atenderte con un
tecnólogo médico para hacerte el examen de salud visual, tú vas y el Estado cofinancia, perdón, la aseguradora estatal o la aseguradora privada cofinancian la atención del tecnólogo médico. Claro, digamos que el seguro social de la gente tiene la opción de asistir a un tecnólogo médico. Y Exactamente. después había visto Sí, sí. en la publicación esa que vos pusiste a lo último que decía que no podían trabajar dentro de las ópticas. ¿Eso es así? No, porque ahí peleamos y el Tribunal Constitucional en octubre del 2019 derogó la norma. Ellos habían conseguido, ¿no es cierto? Yo diría que los oftalmólogos, no tengo pruebas al respecto, que se estableciera en el artículo eh, 129, es que antes era el 128, ahora se transformó en el 129, donde se establecía que no podían haber consultas ni de médicos ni de tecnólogos médicos al interior de establecimientos de óptica. Y nosotros consideramos que eso era inconstitucional porque era una discriminación arbitraria. Y como las discriminaciones arbitrarias las prohibía la Constitución de Chile, como yo diría lo prohíben todas las constituciones, nosotros llevamos eso al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional en repetidas ocasiones empezó a fallar en favor nuestro. Es decir, que efectivamente teníamos razón, que no se podía aplicar esa prohibición porque era una discriminación arbitraria. Y después de como, no me acuerdo si fueron 6 o 7 casos, en los cuales falló siempre en favor nuestro, inició de oficio un recurso que tiene el Tribunal Constitucional para eliminar una legislación que siempre va a ser inconstitucional, porque no tiene una posibilidad de ser interpretada de alguna manera que no viole la Constitución. Y finalmente, en octubre del 2019, declaró que esa prohibición vulneraba la Constitución de forma permanente, que no había forma de interpretarlo de una manera en que no violara la Constitución, y por lo tanto la eliminó de la ley. Ah, qué Por lo interesante. tanto, eso ya no corre. Si bien estuvo en la ley, eso ya no corre. Ah, muy bien, qué interesante, gracias. De nada, de nada. Y no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, entonces antes de terminar, me gustaría decir algunas palabras finales. Hemos visto, ¿no es cierto?, 3 países que tienen contextos súper diferentes, en donde la optometría avanzó, ¿ya? Y siempre avanzó porque se presentaron oportunidades, y estas oportunidades fueron aprovechadas para avanzar, ya sea en el ejercicio o en la legislación. ¿Ya? La gran mayoría de las veces fue en el ejercicio, y en el caso de Colombia siempre estuvo muy cerca o muy cercano, ¿no es cierto?, con la legislación. En el caso de México se avanzó mucho en el ejercicio y ahora la legislación está empezando a alcanzarlo. Y en el caso de Chile fue al revés, se avanzó en la legislación y ahora está avanzando, ¿no es cierto?, la formación y el ejercicio para alcanzar ese nivel que la legislación permite. Y también, fue en el caso de Chile, vimos un caso donde se presentó una oportunidad súper importante, pero podría decir, no estaba vivo en esa época, pero yo asumo que fue por dedicarse a ganar dinero, se despreocuparon de hacer el trabajo colectivo que se tiene que hacer, ¿no es cierto?, en un colegio profesional para conseguir consolidar una oportunidad que era súper importante para la época, era súper, yo diría, de las primeras, si se hubiera podido manifestar y mantener, hubiera sido una de las primeras casos, ¿no es cierto?, de ejercicio consolidado de la optometría en América Latina, pero lamentablemente se desaprovechó. Y finalmente, yo diría que cuando uno se pone a analizar todo lo que presenté, echo de menos algo. ¿Ya? Yo diría que el gran ausente, y
es sobre lo que tenemos que preocuparnos de aquí para adelante. Como gremio, cómo ayudamos, cómo colaboramos, ¿no es cierto?, para que aparezcan, se hagan por parte de nuestros colegas que están principalmente en universidades, estudios de salud pública. Yo diría que si queremos seguir avanzando en legislación, tenemos que necesariamente contar con información que nos permita ir donde la autoridad y decirle, mire, el no hacer esto significa este daño para la salud pública. Pero yo diría que no es cualquier estudio de salud pública, sino que hay que tratar de direccionarlos en algún sentido. En ese aspecto, me gustaría plantear, ¿no es cierto?, que es súper importante conocer la prevalencia de las patologías oculares, pero eso no es suficiente. Tenemos que entender por qué se produce esa prevalencia. O sea, podemos decir, miren, hay 200, el 20% de la población, ¿no es cierto?, tiene ceguera por esta causa, porque tiene cataratas no operadas. ¿Por qué se produce que no se operan las cataratas? Y ahí es donde nosotros empezamos a entender que la gran mayoría de las veces es porque los profesionales que operan las cataratas o los profesionales que examinan a las personas no son suficientes. Pero para eso necesitamos estudios, ¿no es cierto? Entender primero, después entender las causas. Cuando tú entiendes la prevalencia, entiendes por qué, también puedes proyectar cómo va a evolucionar esa prevalencia de patología y por lo tanto poder, ¿no es cierto?, mostrar que si no se hace nada, no se va a resolver solo, se va a agravar. Y cuando los políticos ven que se va a agravar la situación, y que ellos podrían ser responsables por no actuar, se preocupan y actúan. Fue lo que nosotros pudimos observar acá, y por lo tanto yo diría que hay que tratar de direccionar los estudios de salud pública en esas tres direcciones. Ya, obviamente la primera es prevalencia, pero después entender por qué ocurren esas prevalencias y después proyectar esas prevalencias, si es que no se hace nada, y proyectar esas prevalencias si es que se actúa de cierta manera. Y darle las gracias, espero haber contribuido a dar ideas para poder seguir nuestro trabajo en nuestros respectivos países para seguir desarrollando la optometría. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, o alguien quiere comentar algo. Quiero comentar que muy interesante todo lo que vimos. Muchas gracias, doctor. Y bueno, mucha retroalimentación. Gracias. No, Muy buenas noches. muchas gracias. Si les parece, repasamos el tema del Classroom para todos los que se incorporaron después de que lo vimos al inicio, porque se subió una serie de documentación para que lo podamos hacer una breve revisión de lo que está incorporado, si es que no hay ninguna otra pregunta. Sí, por favor, y fechas de entrega también. Ya, algunas, sí, las fechas de entrega, algunas son pero se supone para el próximo martes, y hay otras que recién se van a ver el próximo martes. Lo revisamos. Déjenme dejar de compartir. eh, no, ya, dejo aquí. Ya. Dentro del chat, yo incluí el link para la sala de clase, el Classroom, eh, para todos aquellos que todavía no tuvieron el link. ¿Ya? Y si entran y ven el link, no sé si, eh, voy a ¿Podrías mandarlo compartir. de vuelta? A ver, déjame ver si todavía está. Vamos a anotarlo de nuevo. Ahí está puesto de nuevo. No sé si
ese debiera estar operativo porque está incluido el código también de acceso, que es los últimos 5 dígitos, 6 dígitos. No sé si está visible para todos el link. Sí, sí, se ve. Ah, ya. Entonces, voy a compartir la pantalla para mostrar lo que se debiera ver a través del link. ¿Ya? Entonces, cuando pinchan el link, debieran entrar, me parece que entra en esta, me parece que entra en esa vista. ¿Ya? Y dentro de la vista están aquí, dentro del tablón, dentro del trabajo de clase. Ah, ya, no, aquí. Entonces, dentro del trabajo de clase, ¿no es cierto? Están el uso de las herramientas tecnológicas, fue una encuesta que se hizo al principio, y después están, ¿no es cierto?, la descripción, ¿no es cierto? Aquí vemos la descripción del primer bloque, que fue la presentación que hizo eh, Jairo Mercado en la primera charla de este bloque, las actividades del primer encuentro, están en detalle. Después, los recursos y el material de lectura que nos proporcionó Efraín Castellano. Aquí están los links a cada uno de los documentos que mostró Efraín en su presentación, para que los puedan bajar y los puedan estudiar y revisar. Ah, aquí es... Va, espera. Y esta era una uso de herramientas tecnológicas, que era la pregunta o la encuesta que había hecho, ¿no es cierto?, Jairo Mercado al comienzo. Dentro de los entregables, tenemos la encuesta que debiera, está pensada para entregarse o verse la próxima semana. El entregable 2 recién se va a ver la próxima semana, me parece la fecha en la cual se entregaría, y la propuesta, el entregable 3, que es la propuesta de política pública, eso es para más adelante, no es la próxima semana. Y se incorporó también material de consulta. Dentro del material de consulta está lo que revisamos fue la semana pasada, lo que uno podría decir el libro azul de la optometría, con los resultados de la encuesta que se aplicó en la reunión de decano, y la encuesta ampliada y corregida, ¿no es cierto?, para, sería que la idea es, ¿no es cierto?, el entregable para, me parece que se va a hacer el martes, o debiera ser el martes. Ahí tengo una ligera duda si es el martes que tiene que estar listo, o el martes se entrega todo para ser entregado el jueves. ¿Ya? Ahí está. Max, cuando hablas de la encuesta para entregar la tarea, digamos, ¿es entregable o no? ¿Qué encuesta es? La que acabo de mostrar. Esa de recién, que es como similar a la Sobre que hicimos de el decano. estado, es la misma, tiene algunas modificaciones respecto de la que se hizo en la reunión de decano, en el sentido de lograr un poco más de precisión en algunos conceptos. Por ejemplo, acá, ¿no es cierto?, para definir bien
porque aquí se prestó a confusiones. Normalmente, ¿no es cierto?, en la primera categoría normalmente se entienden como ópticos y contactólogos. El concepto de emitir la receta es el concepto aquí más relevante. Y los servicios de función visual está el concepto de emitir la receta. Bien, Entonces, un óptico y un contactólogo, como los conocemos en Chile y en Argentina, no califica para el nivel 2, califica para el nivel 1. perfecto. ¿Ya? Y a su vez también, cuando vimos toda esta otra parte, yo te diría que son, o sea, aquí, ¿no es cierto?, que es las funciones detalladas que hace, ¿no es cierto?, y cómo se financia, por ejemplo, la venta de lentes ópticos. ¿El optómetra realiza esta prestación de salud? Sí, ¿no? ¿Norma lo permite o norma lo prohíbe o no está regulado? ¿Es financiado o cofinanciado por la Seguridad Social? ¿Sí o no? En muchos casos aquí pusieron que sí, cuando la financiaba el oftalmólogo. Mm, y a lo mejor no lo financiaba cuando la prestación la daba un optómetra, pero sí la financiaba cuando la daba un oftalmólogo y anotaban que sí igual. Entonces se agregó esta otra, ahí se fue súper explícito y al margen se agregó esto que lo hace más explícito. Si la prestación la realiza un oftalmólogo, es financiada por la Seguridad Social, entonces aquí podemos ver el caso donde la prestación la realiza un oftalmólogo y se financia por la Seguridad Social, pero cuando la prestación la da un optómetra no se financia por la Seguridad Social. Ajá. Y eso sería claramente, en mi opinión, una discriminación arbitraria, porque la función que se está brindando a la población o el servicio de salud que se está brindando es el mismo. Entonces, si el servicio es el mismo, ¿por qué en un caso la seguridad social lo financia y en el otro no? Porque el profesional, eso es una discriminación arbitraria contra el profesional al cual no le financian la prestación de salud o no le cofinancia la seguridad social. Entonces eso, en mi opinión, es relevante y permite avanzar por el otro lado, no solamente por el lado del ejercicio, a lo mejor ya estamos súper avanzados, pero tenemos que avanzar por el lado del financiamiento, para que seamos tratados igual de lo que es tratado un médico cuando hacemos la misma actividad. ¿Ya? Entonces, de ese tipo hay algunas pequeñas modificaciones y aclaraciones que creo que van a permitir que el resultado final nos entregue algo de información adicional que al revisarlo uno mismo se empieza a dar cuenta, uy, tenemos diferentes oportunidades que antes no veíamos. Entonces, yo diría que lo bueno, ¿no es cierto?, es que al conocer y al hacer una especie de autodiagnóstico uno mismo de la situación del país, uno se puede dar cuenta de, de espacios de mejora, espacios de avance de la profesión que a lo mejor antes no se veían. O también puede ser, uno ve, pero ¿cómo? En México consiguieron esto y en Chile no lo hemos conseguido. Puedo acercarme a nuestros colegas mexicanos y preguntarles cómo hicieron esto. Y al revés, a lo mejor nosotros hemos avanzado en algún área donde a ellos les interese ver cómo lo hicimos, para ellos ver si se puede replicar, ¿no es cierto?, en México, en Colombia. Y esto es replicable y el objetivo finalmente es que esto sirva para potenciar las redes entre profesionales, ¿no es cierto?, entre nosotros como colegas, entre las asociaciones profesionales, entre ANFECO y a lo mejor FEDOPTO y el Colegio de Ópticos de Chile, APO en Argentina. Armemos una gran red y el catalizador de esa red es Aldo. Doctor, comentarios. Yo estoy llenando ya la encuesta. Estoy esperando respuesta de las universidades porque es, bueno, muy amplio, ¿no? Así es. La cantidad de estudiantes, por ejemplo, la cantidad de oftalmólogos, todo, estoy recabando la información. Espero me dé tiempo para el próximo martes. Sí. Es difícil, pero pues lo estoy haciendo. Ahora, una situación que comentamos, porque yo estoy en un grupo, ¿verdad? Le comenté que entre grupal. Estábamos revisando y en relación a la clasificación de los niveles que proponen,
no, vaya, no compagina con lo que tenemos en México. Los comentarios los puedo poner al final, donde vienen los renglones, porque al final viene, dice, en relación a esta pregunta, usted puede poner comentarios y Sí, entonces, pero ya me quedó la duda si era de la última pregunta que hicieron o era de la encuesta. Ujú. Al final vienen ahí donde tiene la página, ya. dice que si hay comentarios en relación a esta pregunta. Eh, Puedo comentar ahí porque vaya, no va con la realidad que nosotros No, tenemos, esos niveles, que la cla- clasificación que pusieron no va con nosotros. bueno, aquí en el fondo eso que dice, por favor indique los comentarios que estimen necesarios para aclarar cualquier la de los puntos incluidos en esta pregunta, se refiere a todo lo que está en la pregunta 17. Refiere solo a la pregunta. A esta Ajá, pregunta que tiene son como 30 apartados para claro. Sí, a eso. Pero si tiene alguna otra duda o algún otro tema, o por último, lo puedo usted, poner aquí en esos renglones sí, o lo pongo, le repito, no, sí, no va con nosotros. O sea, ahí explico que tenemos únicamente dos niveles legalmente por las autoridades educativas competentes, el nivel técnico y el nivel licenciatura, ¿sí? Y para esta clasificación que nos proponen, pues no coincide. yo ¿Sí? entiendo que la clasificación en México de los licenciados es la que estoy destacando ahora. Ok, sí, nada más que acá me estaban diciendo que ya de 2, 3 y 4 se llaman optometristas y entonces, Eso es por el nombre, pero no por la funcionalidad y por las competencias que tiene. Eso es un tema. exacto, Ya, entonces, por las exacto. competencias que tiene, yo lo que conozco de México es que México estaría en el nivel 4 porque pueden usar servicios terapéuticos, o sea, pueden usar fármacos para terapia, para hacer terapia de patologías oculares. Sí, aunque no está legislado, Pero si no hay ninguna pero ley sí que lo prohíba, se se hace. hace, se hace. Ujú. Entonces, por eso yo entiendo que esa es la clasificación de México, y en el caso de Chile, por ejemplo, estamos aquí en el nivel 3. Ok, No podemos, el tecnólogo médico no puede hacer tratamiento terapéutico con fármacos. ajá. Sí, nada más que esto repercute en base a la clasificación anterior, contestar las preguntas 4 a 8, Ujú. ¿sí? Sí, Ajá. Bueno, mi duda era si yo podía poner el comentario al final en donde están los renglones o lo podría poner sí, justo o sea, abajo de esto. si lo estimas conveniente, igual la nota y por los comentarios, y la idea, ¿no es cierto?, es en la medida que vayamos aplicando la encuesta, también vamos a ir aprendiendo de todas las particularidades que tienen nuestros diferentes países, y vamos a ir viendo la forma de cómo ir incorporando eso a la encuesta. Pero para eso tenemos que ir ejecutando, haciéndola, y también en un proceso de mejoramiento continuo, ir revisando qué fue lo que o no se entendió, o lo que nosotros no captamos de la realidad, o las preguntas que hicimos no permitían captar esa realidad, y por lo tanto tenemos que irlas modificando para lograr que sea cada vez, el resultado sea un reflejo cada vez más fiel de lo que efectivamente sucede en todos nuestros países. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Max, entiendo que la Ya, clasificación no la pusieron ustedes, sino que es la clasificación de la WSO, ¿verdad? exactamente, esa es la clasificación de la WSO. Lo único que hice yo, ¿no es cierto?, es en el servicio de tecnología óptica, el tema de los contactólogos, de repente podrían haber estado, ¿no es cierto?, en el número 2, pero después de entenderlo bien y para fines, ¿no es cierto?, de homogenización, dado que no tiene la facultad legal de emitir las recetas del ente, yo diría que corresponde clasificarlos para fines de nomenclatura en el número 1. El resto es Bien. completamente la definición del Consejo Mundial de Optometría.
Gracias. Bueno, nuevamente darle las gracias por su participación. Si no hay más preguntas, o sea, espero haber resuelto todas las inquietudes. Y si no hay más preguntas, darle nuevamente las gracias por su participación. Y los esperamos el próximo martes a las 6 p.m. de Colombia. Y nuevamente va a poder estar presente el doctor Jairo Mercado, dado que lamentablemente él no pudo asistir hoy porque tuvo un inconveniente de última hora que se lo impidió. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches también a todos. Muchas gracias, Max. De nada.